Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, vamos a continuar con nuestra meditación del propósito 25, los gnósticos. Esta es la segunda parte. Y como decimos, y como recordamos siempre, la iniciación, la iluminación está en la obra. Su amiga hace comentarios, comparte con ustedes aquellos datos, aquellos elementos, aquella información que le ha permitido comprender y profundizar en lo que el maestro transmite, pero esa no es la enseñanza. La enseñanza está en la obra, en el texto de los propósitos psicológicos. Y como siempre vamos a recordar aquello. Bueno, pues son inquietudes de mi alma y cada uno puede tomar de ello. Más que seguro que en cada alma surgen preguntas, y entonces lo que hace su amiga, investiga, profundiza hasta que logra captar, logra darse cuenta a propósito de que el maestro está mostrando lo que muestra. En todo caso, vuelvo a comentarles que hemos cambiado solamente el nombre no el link, pero sí el nombre, porque lo que nosotros estamos siguiendo realmente es un sendero iniciático. Y recuerden siempre descargar la obra en www.sergerreinaudelaferrer.net. Nos vemos de inmediato. Antes de continuar con la lectura del propósito, recordemos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y volviendo al propósito, cabalísticamente no son más las letras en ellas mismas las que tienen valor, sino el espíritu de esas letras cuando forman el tetragrama divino, Yod He Vav He. Y se comprenderá una vez más por qué el nombre de Dios no era pronunciado por los hebreos, mientras que la decadencia judía había hecho Jehová. En efecto, el nombre divino era sobre todo deletreado y así en una evocación especial, como los yogis pronunciando los mantras, dirigido en las 4 direcciones cardinales. Ese Yod He Vav He toma entonces toda su significación y se concibe que los gnósticos se hayan inclinado igualmente sobre las profundas razones de ese problema. En este pasaje, el maestro nos transmite una verdadera meditación sobre el misterio del nombre de Dios, tal como lo contempla la Cábala y las tradiciones esotéricas. Vamos a desentrañarlo con la reverencia que el nombre sagrado merece. El tetragrama Yod He Vav He, este es el nombre sagrado de Dios en la tradición hebrea, conocido como el tetragramatón, compuesto por 4 letras. Yod He Vav He. No se trata de un nombre en el sentido común, sino de una estructura vibracional, una emanación divina que expresa el ser, el devenir y la eternidad. En hebreo este nombre está relacionado con el verbo ser, Hayah, y puede interpretarse como el que fue, es y será. El maestro compara la pronunciación del tetragrama con los mantras que pronuncian los yogis. ¿Por qué? Porque ambos son vibraciones sagradas, que no se dicen como palabras, sino que se invocan como estados de conciencia. En la Cábala se enseña que de aletrear el nombre en las 4 direcciones cardinales es una forma de alinearse con el universo, de invocar la presencia divina en el espacio-tiempo. El nombre Jehová es una reconstrucción medieval que mezcla las consonantes del tetragrama con las vocales de Adonai, Señor, para evitar pronunciar el nombre sagrado. En la visión cabalística esto representa una decadencia espiritual, una pérdida del contacto directo con el misterio divino. La Cábala enseña que las letras hebreas son canales de energía, no simples signos. Lo que importa no es la forma externa, sino el ruaj, es decir, el espíritu que los anima, el sentido oculto que se revela al alma despierta. Los gnósticos, fascinados por los misterios del lenguaje divino, también se inclinaron sobre el tetragrama como símbolo de la emanación divina,
del Dios incognoscible que se manifiesta en el mundo. Para ellos, el nombre era una clave iniciática, un portal hacia el pleroma, el reino de la luz. Es como si el maestro nos hiciera una invitación a escuchar el silencio entre las letras, a comprender que el verdadero nombre de Dios no se pronuncia, sino que se vibra, se contempla, se encarna, y el nombre así entrega su secreto. En la cábala ceremonial, especialmente en el misticismo hebreo profundo, el acto de deletrear el tetragrama Yod, He, Bau, He en las 4 direcciones cardinales es una forma de invocar la presencia divina y alinearse con el flujo cósmico. Nosotros sabemos que la secuencia más común en rituales cabalísticos y esotéricos es, primero, dirigirse al este, al levante, donde nace la luz, símbolo del comienzo del despertar espiritual. Luego al sur, asociado con el fuego, la voluntad, la acción. Después al oeste, el ocaso, la introspección, el misterio. Y al norte, la tierra, la estabilidad, lo oculto. Este orden sigue un movimiento dextrógiro, sentido de las agujas del reloj, que en muchas tradiciones representa armonía, expansión y creación. En cada punto cardinal, nos dice la cábala como un secreto, se pronuncia una letra del nombre divino. Por lo tanto, en el este Yod, chispa divina, semilla del ser. En el sur He, expansión, aliento, manifestación. En el oeste Bau, conexión, unión entre mundos. En el norte He final, retorno, receptividad, misterio. Este acto no es solo vocal, es vibracional, es intencional y muchas veces va acompañado de gestos, visualizaciones o trazado de signos, como el pentagrama o el hexagrama. ¿Por qué dextrógiro sería nuestra pregunta? Y la cábala nos dice que el movimiento dextrógiro, de derecha a izquierda desde el punto de vista del operador, se asocia con la emanación divina, el flujo natural del universo. En alquimia, en astrología y en magia ceremonial, este giro representa creación, orden y expansión. El levógiro, en cambio, se usa en rituales de disolución, introspección. ¿Qué se logra con esta práctica? Alineación energética con los 4 elementos y los 4 mundos cabalísticos, Atzilut, Beriat, Yetzirah, Asiach. Y la invocación de la Shekinah, la presencia divina que habita el espacio sagrado. Volvamos a la lectura del propósito, continuemos con ello. Eusebio, en su historia eclesiástica, relata que Nicolás tenía una mujer muy bella y que él habría dado a ciertos preceptos sobre el desprecio de la carne una interpretación muy licenciosa. Epifanio agrega que de los sectarios de Nicolás derivaron los grupos de los grandes gnósticos, de los fibionitas, estratióticos, levíticos y otros, es decir, las principales sectas orientales. Los nicolaitas habrían enseñado que frente al espíritu inengendrado y primordial había un comienzo, tinieblas, un abismo y aguas, que el espíritu habría arrojado lejos de él, ante lo cual las tinieblas, en su furor contra el espíritu, habían subido para atacarlo. Es entonces que se habría producido una especie de matriz que del espíritu engendró 4 eones, que engendraron otros 14, después de lo cual se formaron la derecha y la izquierda, la luz y las tinieblas. Y aquí una larga nota. El término eón o siglo designa para los gnósticos las entidades jerarquizadas del universo. Para Puig, la gnosis es incapaz de pensar racionalmente por conceptos o concretamente por aprehensión en su singularidad a las personas o los eventos de la historia. Los conceptos devienen para ella en esquemas de contornos mal definidos, entidades semiabstractas, semiconcretas, semipersonales, semiimpersonales. Los eones, fragmentos de duración o de periodos de tiempo espacializados e hipostasiados, elementos o personajes de un drama histórico, mitológico, y por otro lado, individuos,
y hechos históricos son sublimados a medio camino entre lo real y lo simbólico. En la Gnosis y los tiempos, Eranos Harbuk, 20, página 110, edición 1952, y cierra el paréntesis de la nota. Bueno, este pasaje es una ventana fascinante del pensamiento gnóstico primitivo, especialmente en su vertiente más radical y también más mitológica. La figura de Nicolás, mencionada por Eusebio y Epifanio, se convierte en el punto de partida de una cosmogonía alternativa, profundamente simbólica y cargada de tensión espiritual. Nos podríamos preguntar, Nicolás y los nicolaitas, ¿serían herejía o revelación? Según Eusebio, Nicolás, posiblemente el diácono mencionado en Hechos 6:5, habría interpretado el desprecio de la carne de forma licenciosa, como nos dice el maestre, lo que dio pie a acusaciones de libertinaje espiritual. Epifanio, en su obra Panarión, amplía esta visión, vinculando a los nicolaitas con diversas sectas gnósticas orientales, fibionitas, estratióticos, levíticos, entre otros. Estas sectas compartían una visión cosmológica donde el mundo material era producto de una ruptura ontológica, no de una creación armoniosa. La cosmogonía nicolaíta va entre el drama, entre espíritu y tinieblas. El espíritu inengendrado y primordial representa el principio absoluto, eterno, incorruptible. Frente a él surge un comienzo caótico, tinieblas, abismo y aguas, que el espíritu rechaza. Las tinieblas en su furia intentan atacar al espíritu, lo que desencadena una reacción creativa, una matriz que engendra 4 eones, que a su vez producen 14 más. Este esquema recuerda mucho la estructura del pléramo en el gnosticismo valentiniano, donde los eones son emanaciones divinas que configuran el mundo espiritual. Respecto a la derecha y la izquierda, luz y tinieblas, lo que nos dice esta cosmogonía es que tras la emanación de los eones se establece una polaridad cósmica, la derecha como símbolo de la luz y la izquierda como símbolo de las tinieblas. Esta dualidad no es moral en el sentido moderno, sino ontológica. Representa 2 principios en tensión, cuya interacción da origen al mundo manifestado. Nosotros podemos percibir en este presente y en este por qué y para qué el maestro nos está mostrando esto, que explorar la relación entre los eones gnósticos, los arquetipos de nuestra alma, nos llevan realmente a que esos eones son arquetipos en el plano metafísico, efectivamente, pero que en la psique humana, es decir, en este interior nuestro, revelan que el alma está estructurada de principios universales y que el camino espiritual está precisamente en reconocerlos, integrarlos y trascenderlos. Recordemos lo que nos ha dicho el maestro desde el propósito 1. Y no solo desde el propósito 1, desde el gran mensaje 1. Intenta siempre decirnos que estamos compuestos con los mismos elementos que está compuesto el universo. Y ahora que estamos en el propósito 25, todavía es más claro entender por qué. No se puede dar esa unión, no se puede dar esa posibilidad de regreso al principio si nosotros no vemos que realmente somos o que nuestra naturaleza es la misma. Por eso explorar la relación entre los eones gnósticos nos lleva a relacionar que esas 2 ramas, lo cósmico y esto nuestro, son ramas de un mismo árbol espiritual. Bueno, veamos esto. La lectura del propósito nos llama, según Sagnar, en Gnosis valentiniana, a la derecha y a la izquierda de los sistemas gnósticos relacionan respectivamente los elementos superiores e inferiores, psíquicos y materiales. Por nuestra parte, hemos analizado ya esa cuestión desde el propósito 2 de esta serie, los 2 lados del árbol cabalístico, la clemencia y el rigor, y en el folleto 6 dábamos el mecanismo de las 2 columnas, luz y calor.
Es también el Jehová de la derecha y el Jehová de la izquierda, ver folleto 11. En fin, son las dos columnas del templo, Boaz y Yaquín, ver folleto 24. Es eso lo que los budistas clasifican como preceptos positivos y preceptos negativos, como lo hemos explicado ya. Ver también nuestro punto de vista en el libro quinto de la serie Los Grandes Mensajes. Bueno, el maestro nos entrega una síntesis magistral realmente de cómo distintas tradiciones espirituales gnóstica, cabalista, budista, la tradición hindú, abordan la dualidad estructural del universo y del alma. Vamos a desentrañar algunas de esas capas simbólicas. Derecha e izquierda, ejes de la manifestación. Según Sajnar y la tradición gnóstica valentiniana, derecha son los elementos superiores, psíquicos, espirituales, luminosos. Izquierda, elementos inferiores, materiales, densos, pasionales. Esta polaridad no implica condena de lo material, sino una estructura ontológica. El alma se mueve entre ambos polos en sus procesos de evolución. Por eso el maestre señala el árbol cabalístico y sus dos columnas, clemencia y rigor. En la cábala, el árbol de la vida se divide en dos columnas. La de la derecha, clemencia, integrado por Joshma, Gesed, Netzat, expansión, misericordia, amor, y de la izquierda, rigor, Bina, Gebura, Jot, restricción, juicio, disciplina. Estas columnas representan fuerzas complementarias que deben equilibrarse para que el alma ascienda por el eje central, que está dado por Tiferet, Yesod, Keter. Y las columnas del templo, Boaz y Yaquín, mientras que Boaz es fuerza, rigor, estructura, izquierda, y Yaquín es estabilidad, misericordia, apertura, derecha. Estas columnas presentes en el templo de Salomón y en la iconografía masónica simbolizan el umbral entre lo profano y lo sagrado, entre el mundo dual y la unidad divina. Luz y calor, polaridades energéticas, luz, conocimiento, claridad, visión, calor, pasión, voluntad, impulso vital. El maestre sugiere que estas energías también se distribuyen en las dos columnas, como manifestación del alma en acción. En el budismo, preceptos positivos y negativos. Esos preceptos positivos son acciones que cultivan virtud, generosidad, compasión, sabiduría. Y los preceptos negativos son abstenciones que protegen a la mente. No matar, no mentir, no desear. Esta clasificación refleja la misma estructura dual. Avanzar por el camino requiere tanto acción consciente como restricción sabia. El maestro sigue insistiendo sobre nuestro trabajo de transmutación, de que vayamos ascendiendo por ese nuevo eje de estos 12 propósitos psicológicos. Y lo que este pasaje nos revela, lo que él nos revela, es que hay una unidad profunda entre tradiciones, todas las que nos está mostrando, las que nos ha mostrado desde el propósito 1, es que el alma se mueve entre dos polos, expansión y contracción, luz y sombra, misericordia y juicio, y que el camino espiritual consiste en equilibrarlos conscientemente. Volvamos a la lectura del propósito. Nicolás había sido uno de los primeros diáconos instituidos por los apóstoles. Era originario de Antioquia. Pero mucho más que él, Simón el Samaritano pasa por ser el fundador de la gnosis, según una teoría muy desarrollada en las homilías clementinas. Simón el mago, como se le llamaba, y es así como se le menciona en la Biblia en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, tuvo por maestro a un cierto Dositeo, presentado a veces como el fundador de la secta de los saduceos. Eusebio, en su Historia cuarta, lo menciona entre aquellos que se habrían separado de la primera comunidad cristiana después de la muerte de Santiago. Para Wilson, mucho antes de Simón habría habido aún otros doctores entre los samaritanos, como un cierto Dustan, que se remonta a una época muy antigua. Bueno, este fragmento se sitúa en el cruce entre la historia del cristianismo primitivo, el surgimiento de corrientes gnósticas y las disputas doctrinales que se dieron entre diferentes grupos religiosos en el siglo I. Se mencionan
figuras claves como Nicolás, Simón el Mago, Dositeo, Eusebio de Cesarea, cada uno con un papel en la evolución del pensamiento religioso. Conozcamos un poquito más sobre ellos. La figura de Simón el Mago es fascinante. Podemos detenernos en él para conocer por qué era considerado por muchos como el padre del gnosticismo. Simón promovía una visión esotérica de la salvación basada en el conocimiento secreto, gnosis. Enseñaba que él mismo era una manifestación divina y que la salvación no dependía de la fe en Cristo, sino del conocimiento espiritual. En Hechos de los Apóstoles se dice que intenta comprar el poder del Espíritu Santo, lo que dio origen al término simonía. Su figura inspiró a varios movimientos gnósticos posteriores, como los simonianos, que reinterpretaron el cristianismo con elementos filosóficos y mitológicos. La visión esotérica de la salvación que se atribuye a Simón el Mago se inscribe dentro del pensamiento gnóstico, que no se refiere a conocimiento intelectual o académico, sino a un conocimiento espiritual profundo y revelado que permite al alma liberarse del mundo material y retornar a su origen divino. Simón, como muchos gnósticos, consideraba que el universo físico había sido creado por un ser inferior, el demiurgo. Por ello el mundo material era una prisión. El alma debía escapar de esta prisión mediante la gnosis. Simón el Mago fue una figura fundacional para muchas escuelas gnósticas posteriores, como los simonianos, los valentinianos, los setianos, que desarrollaron complejos sistemas cosmológicos y teológicos basados en la gnosis. En Hechos de los Apóstoles 8, del 9 al 24, se dice que Simón asombraba a la gente de Samaria, diciendo que él era alguien grande, practicaba magia y tenía una gran influencia sobre el pueblo, que lo consideraba poseedor del poder de Dios que se llama grande. Sin embargo, cuando vio los verdaderos milagros realizados por los apóstoles, intentó comprar el poder del Espíritu Santo, lo que provocó una dura reprimenda de Pedro. La iglesia primitiva rechazó las ideas de Simón porque negaba la encarnación real de Cristo y su sacrificio redentor. Promovía una élite espiritual que accedía a la salvación por conocimiento, no por gracia. Reinterpretaba las escrituras con claves ocultas y simbólicas, dejándose de lado la enseñanza apostólica. La figura de Simón, por tanto, para la iglesia cristiana primitiva, se dice pues que era un arquetipo del falso Mesías o del anticristo, que desafió directamente a Pedro en Roma, intentando demostrar que sus poderes eran superiores. Según la leyenda, cuando Simón intentó volar para probar su divinidad, Pedro oró y Simón cayó y murió. Hablemos de Dositeo, el maestro eclipsado, aunque menos conocido. Dositeo fue un líder samaritano que enseñó una forma de ascetismo y legalismo que influenció a Simón. El texto sugiere que Dositeo podría haber sido el origen de la secta de los saduceos, aunque esto es más simbólico que histórico. Los saduceos ya existían en tiempos de Jesús y era una élite sacerdotal judía que negaba la resurrección. Su doctrina no fue considerada cristiana, pero su vínculo con Simón lo coloca en el linaje de influencias que distorsionaron el mensaje apostólico. De Nicolás de Antioquía, fundador del nicolaísmo, es uno de los 7 diáconos nombrados en Hechos 6. Algunos padres de la Iglesia lo vinculan con el nicolaísmo, una doctrina que promovía la permisividad moral y la mezcla con prácticas paganas, aunque esto es debatido. En Apocalipsis 2:6 se menciona que Dios aborrece las obras de los nicolaístas, lo que sugiere una condena temprana. Eusebio de Cesarea, su obra Historia Eclesiástica, escrita en el siglo IV, es una fuente clave para entender el cristianismo primitivo. En el libro IV, Eusebio incluye a Simón entre los que se habrían separado de la comunidad cristiana tras la muerte de Santiago el Justo, líder de la iglesia en Jerusalén. En su obra, Simón, Dositeo y los rollos del Mar Muerto, en 1957,
Wilson explora cómo los textos de Qumran revelan influencias religiosas previas al cristianismo. Sugiere que antes de Simón y Dositeo hubo otros maestros samaritanos como Tustan, una figura poco conocida que representaría una tradición religiosa aún más antigua. Desde la visión de la iglesia primitiva, el cristianismo primitivo, todos ellos fueron considerados herejes para este cristianismo primitivo y aún ahora, pues, herejía era cualquier doctrina o práctica que se desviaba de la enseñanza considerada ortodoxa. Aunque el término proviene del griego airesis, como lo habíamos visto en algún propósito anterior, que originalmente significaba elección o escuela de pensamiento, pero con el tiempo adquirió esa connotación negativa, una elección doctrinal equivocada. Y las herejías no eran simplemente vistas como errores teológicos, eran vistas como amenazas a la unidad, la autoridad apostólica y la salvación misma. Por eso los líderes cristianos como Ireneo, Tertuliano y más tarde los concilios ecuménicos se dedicaron a combatirlas. Y bueno, nosotros nos deberíamos preguntar por qué se consideraron herejías, aunque ya lo hemos visto que inclusive, no recuerdo el propósito psicológico, un obispo que fue capaz de decir, bueno, por adopción Jesús fue quemado vivo. Y estas doctrinas fueron etiquetadas como heréticas porque contradecían la enseñanza apostólica sobre la divinidad y humanidad del Cristo. Promovían prácticas contrarias a la ética cristiana y sobre todo amenazaban la unidad de la Iglesia al crear sectas con líderes carismáticos que se proclamaban reveladores divinos. Por lo tanto, estas figuras, las que el maestro va mentando, no solo influyeron en la creación de doctrinas alternativas, sino que obligaron a la Iglesia a definir con mayor precisión qué era la verdadera fe. Las herejías, paradójicamente, ayudaron a moldear la ortodoxia al provocar respuestas teológicas, concilios y credos que aún hoy definen al cristianismo. Bueno, continuemos con la lectura del propósito. Saturnil predicaba en Antioquía, según Puig, sería el primero de los gnósticos en la época de Trajano en mencionar a Jesús. Él pretendía que un Padre Supremo desconocido y no engendrado habría creado los ángeles, poderes y dones del mundo supremo. La idea de moldear al hombre habría venido a continuación de una revelación, una imagen resplandeciente venida de la potencia suprema, imagen que estos ángeles percibieron pero que fueron incapaces de retener. Es entonces que ellos se habrían exhortado mutuamente en estos términos: hagamos al hombre según esta imagen y semejanza. Son estas las palabras que el Génesis 1:26 habría conservado, pero bajo una forma inexacta. Esa primera creación no era más que un hombre que se arrastraba, y es en ese momento que la virtud de arriba tuvo piedad de él y le envió una chispa de vida que lo enderezó y lo hizo vivir. Esa chispa remonta después de la muerte física del hombre terrestre hacia los seres superiores, con los cuales ella está emparentada. Los discípulos de Saturnil se abstenían escrupulosamente de todo alimento que tuviera vida. Lo que narra el maestro es una joya, porque seguimos avanzando, nos sigue develando la gnosis, ese conocimiento salvador. Y en este momento nos revela para comprender esa teogonía mística según Saturnil o Saturnino, una figura clave del gnosticismo sirio del siglo II. Nos revela algo sumamente importante. Vamos a profundizar en ella. El Padre Supremo y los eones. El Padre Supremo desconocido y no engendrado. En la teología gnóstica, ya lo hemos visto, este ser representa la fuente absoluta del ser, más allá del conocimiento humano. No es el Dios del Antiguo Testamento, sino una entidad trascendente, inefable.
La creación de ángeles, poderes y eones, estos son seres intermediarios, emanaciones del Padre Supremo. Los eones son entidades espirituales que habitan el pleroma, la plenitud divina. En esta visión el mundo no fue creado directamente por Dios, sino por estos seres inferiores. La creación del hombre, una distorsión del Génesis. La imagen resplandeciente, los ángeles ven una manifestación de la potencia suprema, pero no pueden retenerla. Esto sugiere que el hombre fue creado como una copia imperfecta de una realidad divina. Hagamos al hombre. Saturnino interpreta esta frase del Génesis 1:26 como una exhortación entre los ángeles, no de Dios. Es una crítica directa al texto bíblico que, según él, conserva la frase de forma inexacta. El hombre que se arrastraba. La primera creación humana es incompleta, carente de vida verdadera. Es un cuerpo sin alma, sin chispa divina. La chispa de vida, redención gnóstica. Esta es una emanación del Padre Supremo que interviene por compasión. La chispa divina es el alma espiritual, el neuma que permite al hombre erguirse y vivir. Esta chispa no pertenece al mundo material, sino al mundo superior. Por eso el destino post-mortem, tras la muerte física, la chispa retorna al mundo divino, al cual está emparentada. Esto refleja la visión gnóstica de que el alma está atrapada en el cuerpo y debe liberarse. Los discípulos de Saturnino practicaban un ascetismo riguroso, evitando todo alimento que implicara muerte, reflejando una ética espiritual que buscaba no contaminar la chispa divina con lo material. Esta visión gnóstica es radicalmente distinta al cristianismo ortodoxo. En lugar de ver la creación como buena, la gnosis la considera una prisión del alma. En vez de salvación por fe, propone liberación por conocimiento secreto. Y hace una reinterpretación de Génesis 1:26. El hombre creado en Génesis 1:26 es el hombre que se arrastra, es decir, hecho por los seres inferiores. Y la compasión infinita de ese Dios impersonal y trascendente en Génesis 2:6, que le da el soplo del Espíritu, entonces podemos hablar de ese hombre, de ese ser humano que tiene la chispa divina. Y por ello es posible que transmute y retorne a su lugar de origen. Bueno, un velo más que se devela. Volvamos al propósito. Basílides había sido discípulo de Menandro y hereda las teorías de Simón. Había instituido su escuela en Egipto y redactado 24 libros de comentarios sobre el Evangelio. Él pretendía haber recibido viniendo de Mateo doctrinas que el Cristo había hecho conocer a ese apóstol en sus conversaciones particulares. Ireneo habla de los cielos superiores, donde de emanación en emanación son creados hasta un cuarto cielo, que es este último, el que nosotros vemos, y que está lleno de ángeles que han creado todo aquello que está en el mundo de aquí abajo. Esos 5 eones que gobernarían así las esferas serían un poco como los Dhyani Budas de los tibetanos. Ellos tienen por maestro al Dios que los judíos han reconocido como el creador del universo y de la ley. Pero esos poderes inferiores están corrompidos a tal punto que el Padre inengendrado ha enviado su Hijo único, el Nous, igualmente llamado Cristo, para liberar de la dominación de esos poderes a aquellos que creyeran en Él. Es gracias siempre, según Ireneo, a los nombres secretos, palabras de paz, etc., que los elegidos podrán remontarse a través de los cielos inferiores, escapando a sus arcontes. Sobre la tierra el Cristo se ha manifestado no teniendo del hombre más que la apariencia, y aún no es él quien ha sufrido la pasión, es Simón de Cirene quien le ha sido sustituido y quien ha muerto en su lugar en la cruz. Bueno, la visión de Basílides, que fue considerado uno de los gnósticos más influyentes del siglo II, es fascinante realmente,
por su complejidad teológica y su reinterpretación radical del cristianismo. Vamos a desglosarla en sus elementos más esenciales para entender cómo se conecta con Simón el Mago, Menandro y la tradición gnóstica en general. Basílides, su herencia gnóstica y la escuela en Egipto, fue discípulo de Menandro, que fue a su vez discípulo de Simón el Mago, lo que sitúa a Basílides en una línea directa de pensamiento gnóstico que enfatiza el conocimiento secreto, gnosis, como vía de salvación. Fundó una escuela en Alejandría, Egipto, centro de pensamiento esotérico y filosófico, donde enseñó entre los años 117 y 138 después de Cristo. Escribió 24 libros de comentarios sobre el Evangelio conocidos como exegética, aunque lamentablemente no se conservan. Estos textos pretendían revelar enseñanzas ocultas que Jesús habría transmitido a Mateo en privado, dado que Basílides afirmaba haber recibido esas enseñanzas esotéricas directamente de Mateo. Esto le daba autoridad para reinterpretar el Evangelio desde una perspectiva gnóstica. Basílides desarrolló una visión del universo profundamente jerárquica y espiritual. El Dios supremo, incognoscible, el origen de todo, es una divinidad absolutamente trascendente, más allá de todo conocimiento humano. 365 cielos, según Ireneo. Basílides enseñaba que del Dios Supremo emanaron 365 niveles celestiales. Nuestro mundo está en el más bajo, gobernado por un demiurgo subalterno, identificado con el Yahvé del Antiguo Testamento. El demiurgo no es maligno, pero sí ignorante del Dios verdadero. Crea el mundo material sin saber que está distorsionando el orden divino. Para Basílides, la caída del alma humana, que es una chispa divina, está atrapada en el mundo material por error o ignorancia. Jesús como revelador no es simplemente el Hijo de Dios encarnado, sino un mensajero del mundo superior que viene a liberar las almas mediante el conocimiento secreto. De ahí que entre las prácticas y la ética, esta escuela de Basílides planteaba el ascetismo moderado. A diferencia de otros gnósticos más extremos, él no rechazaba completamente el mundo material, pero sí promovía una vida espiritual que evitara el sufrimiento innecesario. Enseñaba que el alma podía reencarnar y que el sufrimiento en esta vida era resultado de acciones pasadas, incluso de vidas anteriores. A más del conocimiento que nos transmite el Maestre a través de Basílides, que es cierto, nos hace ver cómo era de rico el movimiento cristiano primitivo en esos primeros siglos, que fue un terreno fértil para muchísimas interpretaciones. Sin embargo, ¿a propósito de qué? Y el a propósito de que esta alma dice todas las escuelas gnósticas con una y otra interpretación, una y otra teogonía y cosmogonía, tienen un elemento clave: el alma humana. Y el alma humana, nosotros podemos ver, es igual a chispa divina. La concepción de la gnosis es que está atrapada en el mundo material y que si recupera esa memoria, puede regresar, retornar a ese mundo celestial, a ese mundo de luz. Y ahí, de alguna manera, se hace la conexión con el chakra que nosotros estamos iluminando, porque Vichuddha es considerado el chakra de la identificación. ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo logramos esa identificación? Y parece ser que aquí está la clave, cuando nosotros podemos ver que nuestra alma humana es una chispa divina. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo alcanzar eso? Al menos para esta alma, eso es esencial. Y es maravilloso también. Volvamos al propósito.
Es Carpócrates, un contemporáneo de Basílides, quien habría dado nacimiento a una secta que por primera vez llevaba el nombre de gnóstica. El hecho es relatado por Irineo 1:25. Según Epifanio, los discípulos tenían pinturas en colores realizados con oro y plata que representaban a Jesús, Pitágoras, Platón, Aristóteles. Bueno, la figura de Carpócrates de Alejandría, como es conocido, es una de las más provocadoras del gnosticismo. Así dicen al menos los historiadores de religiones. Vivió en el siglo II, según Irineo de León, que habló de él en su libro Contra las herejías, y fue el primero en fundar una secta que se autodenominó gnóstica, lo que lo convierte en un pionero en la formalización de este término. Veamos su visión. Visión gnóstica de Carpócrates. Él desarrolló una doctrina que combinaba elementos del cristianismo, el platonismo y el esoterismo oriental. Su visión se centraba en la preexistencia del alma y en la liberación espiritual a través del conocimiento y la experiencia. El alma, como prisionera del mundo material, según Carpócrates, habían caído desde el mundo divino y estaban atrapadas en cuerpos físicos. Para regresar al mundo divino, el alma debía experimentar todas las formas de vida y superar las leyes impuestas por los poderes inferiores, ángeles creadores del mundo. Carpócrates enseñaba que Jesús logró esta liberación espiritual no por ser divino, sino por recordar su origen celestial y superar las limitaciones del mundo material. Las pinturas doradas que, según Epifanio de Salamina, los carpocracianos tenían como imágenes Jesús, Pitágoras, Platón y Aristóteles decorados con oro y plata, revela mucho sobre su visión. Jesús era considerado como sabio entre sabios. No lo adoraban como Dios encarnado, sino como un maestro espiritual al nivel de los grandes filósofos. Al incluir figuras paganas junto a Jesús, mostraban que la sabiduría divina podía manifestarse en múltiples tradiciones. El uso de oro y plata sugiere una reverencia estética, no necesariamente idolátrica hacia quienes alcanzaron el conocimiento supremo. Carpócrates fue acusado por los padres de la Iglesia de promover una vida licenciosa, basada en la idea de que para liberarse del mundo uno debía experimentar todas las formas de existencia, incluso las consideradas pecaminosas. Esta interpretación, sin embargo, podemos considerar estaba sesgada por la polémica entre ortodoxia y herejía. El maestro nos va develando el misterio gnóstico. Ya nos ha dicho, las almas humanas habían caído del cielo. Caemos del cielo desde el mundo divino y estamos atrapados en nuestros cuerpos físicos. Pero ya Carpócrates nos dice que para regresar al mundo divino, el alma debe experimentar todas las formas de vida y superar las leyes impuestas por los poderes inferiores. Y algo más. Jesús, para Carpócrates, logró esa liberación espiritual no por ser divino, sino por recordar su origen celestial y superar las limitaciones del mundo material. Por lo tanto, Jesús se vuelve un maestro espiritual. Con su vida nos está enseñando lo que la gnosis nos revela. Y es cierto que Carpócrates representa una corriente gnóstica audaz, cierto, que no solo reinterpretó a Jesús, pero es a través de esa visión que el maestro nos está mostrando nuestro proceso de memoria, de anamnesis, de memoria sagrada y también de cómo retornar. Volvamos al propósito. En fin, los fundadores verdaderos de la gnosis permanecían inciertos. Simón de Samaria dicen unos, Nicolás pretenden otros. De estos pudieron ser extraídos enseñanzas por Basílides, Valentín y Carpócrates, que quisieron volverlas más sutiles. Sea como sea, según Ireneo, la secta más grande, aquella que se califica expresamente de gnóstica, habría aparecido en Roma recién en los tiempos del Papa Aniceto.
años 155-166, y habría tomado sus orígenes de los sectarios de Carpócrates. Se encuentran numerosas sectas gnósticas que profesan teorías diversas, pero establecidos sobre una base idéntica. San Irineo ha conocido sobre todo a tres de estas sectas: los anaitas, un grupo identificado con los sofitas o setianos, y en fin los gnósticos calificados de babilonósticos. Hay también, sin embargo, los naacenos, cuya se traduce enseñanzas filosóficas o cosas filosóficas del libro que escribió San Irineo. Dice esto, por ejemplo: los sacerdotes y jefes de esta doctrina fueron quienes se llamaron primeramente naacenos, de la palabra hebrea naas, que significa serpiente. Más tarde ellos se intitularon gnósticos, pretendiendo ser los únicos en conocer las profundidades. Se dividieron en múltiples sectas que en el fondo no constituían más que una sola herejía, ya que bajo fórmulas diversas es siempre la misma doctrina lo que ellos expresan. Sus enseñanzas habrían sido transmitidas primeramente por Santiago, hermano del Señor, a Mariamé. Ellos conocían un evangelio según los egipcios y utilizaban igualmente un evangelio según Tomás, en el cual se encontraría, entre otras, estas palabras atribuidas a Cristo: aquel que me busca me encontrará entre los niños a partir de 7 años, pues es ahí que, en el 14º eón, después de haber permanecido escondido, yo me manifiesto. Este pasaje es una ventana fascinante al mundo de las sectas gnósticas primitivas, esas que se desarrollaron en los primeros siglos de la era, tal como fueron descritas por San Irineo y otros autores patrísticos como Hipólito de Roma en esa obra que hemos citado, Enseñanzas Filosóficas. Vamos a desglosar cada grupo que menta San Irineo y su visión teológica para entender cómo se entrelaza en una misma corriente gnóstica, aunque con matices distintos, pero sobre todo para develar el conocimiento que el Maestro nos va transmitiendo a través de cada una de ellas. Vamos a detenernos en aquellas sectas que no han sido aumentadas en otros acápites del propósito y por lo tanto no las conocemos todavía. Sobre los sanaitas, son pocos conocidos y apenas mencionados en fuentes antiguas. Se les vincula con los sofitas setianos, como nos dice el Maestro, lo que sugiere que compartían una teología centrada en la figura de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que luego el Maestro va a tomar. En todo caso, pues hay dos grandes sectas que son importantes que las conozcamos porque cada una nos trae un elemento clave. La primera que podríamos sumergirnos es en el sistema gnóstico de Valentín, pues es un tema importante para entender cómo se desarrolló la gnosis como corriente espiritual alternativa a ese cristianismo ortodoxo. El sistema gnóstico de Valentín. Valentín fue uno de los gnósticos más influyentes del siglo II. Fundó una escuela en Roma y desarrolló una teogonía compleja que combinaba elementos cristianos, platónicos y mitológicos. Los principios clave de su doctrina fueron el pléroma, concebido como el mundo divino lleno de eones, emanaciones del Padre Supremo. Allí habita el Dios verdadero, inconocible y eterno. La caída de Sofía, uno de los eones, Sofía, sabiduría, desea conocer al Padre Supremo y en su intento genera una perturbación que da origen al mundo material. El demiurgo es el creador del mundo físico, ignorante del pléroma. Se identifica con el Dios del Antiguo Testamento, pero no es el Dios verdadero. Jesús, como redentor gnóstico, en lugar de ser el Hijo de Dios encarnado, Jesús es una emanación del pléroma que viene a despertar la chispa divina en los humanos. Y para Valentín existen 3 tipos de humanos: ílicos, ligados a la materia, sin posibilidad de salvación; psíquicos, pueden salvarse por fe y obras; y neumáticos, poseen la chispa divina y se salvan por gnosis. ¿Qué es lo que nos devela el Maestro a través de Valentín?
¿Qué es lo nuevo realmente de todo lo que hasta aquí hemos visto? Es eso de los tres tipos de seres humanos. Los ílicos ligados a la materia sin posibilidad de salvación, los psíquicos pueden salvarse por fe y obras, y los neumáticos que poseen la chispa divina y se salvan por gnosis. Nosotros podríamos considerar a lo mejor que son una, una clasificación inamovible, pero nosotros sabemos que hemos vivido como ílicos, ligados a la materia, sin posibilidad de salvación, por tanto, y que hemos vivido como psíquicos también, porque hemos hecho, hemos actuado con fe, hemos hecho obras, probablemente porque considerábamos que íbamos a adquirir algunos méritos. Y neumáticos nos dicen, poseen la chispa divina y se salvan por gnosis. Y la verdad es que debemos interpretarlo, al menos esta alma lo siente así, que estos tres tipos de humanos no son sino tres estados de conciencia. Porque si no sería como una contradicción, o sea, ese ser, ese Cristo Salvador salvado, que se queda atrapado en, según Mani, en este mundo material y que necesita que nosotros recuperemos la memoria para retornar a nuestro mundo de luz, a nuestro verdadero origen, no tendría sentido si es que pensamos que es esa clasificación así inamovible. Esta alma ve que lo que Valentín nos está mostrando y el maestro nos está mostrando a través de Valentín son esos estados del alma. Y bueno, vayamos ahora a una escuela gnóstica muy importante, los bárbaros-gnósticos. Barbelo es una figura femenina divina, a menudo considerada la primera emanación del Padre Supremo. Representa la sabiduría, el Espíritu Santo, la Madre Celestial. La doctrina de los barbelognósticos se puede resumir en esa concepción que tenían. El universo fue creado por emanaciones sucesivas desde Barbelo. El alma humana contiene una chispa de Barbelo y debe retornar a ella mediante la gnosis. Jesús es una manifestación de Barbelo que viene a despertar el conocimiento en los elegidos. Barbelo es una figura muy importante dentro del gnosticismo, especialmente en las corrientes etianas y barbelognósticas. Su teogonía y cosmogonía tienen una riqueza simbólica que la distingue de otras emanaciones divinas en sistemas gnósticos más conocidos. La teogonía gnóstica no parte de la creación ex nihilo, es decir, de la nada, sino de emanaciones sucesivas desde una fuente divina incognoscible. En este marco, Barbelo es la primera emanación del Padre Invisible, el Uno Supremo. Por eso se le atribuyen títulos como Madre, Padre, Triple Andrógino, Primer Humano y Eón Eterno. Su naturaleza es andrógina, lo que simboliza la totalidad y la unidad antes de la división entre masculino y femenino. Es el principio pasivo de la creación, pero también el contenedor de todos los poderes que se manifestarán en los eones posteriores. En el apócrifo de Juan, uno de los textos clave de la biblioteca de Nag Hammadi, Barbelo es descrita como la gloria perfecta en los eones, el primer poder que actúa como matriz de la creación. A través de ella, el Padre emite una serie de eones o entidades divinas que conforman el mundo espiritual. Barbelo es descrita como la gloria perfecta en los eones, el primer poder que actúa como matriz de la creación, se ha dicho. De esta interacción entre el Padre y Barbelo surge Sofía, otra figura femenina que al actuar sin el consentimiento del Padre genera el demiurgo responsable del mundo material. En los sistemas valentinianos, por ejemplo, Sofía tiene un rol más central, mientras Barbelo apenas aparece. Los barbelognósticos colocan al Barbelo en el centro de la teología, como el principio divino que equilibra al Padre. Su culto era tan prominente que algunas escuelas gnósticas fueron llamadas Barbeliotae, es decir, adoradores de Barbelo.
Barbelo no es central en ciertas corrientes gnósticas solamente, sino que también tiene ecos sorprendentes en el platonismo y el judaísmo esotérico. Hay unos aspectos muy interesantes sobre Barbelo que fueron trabajados por los cabalistas. Nos dicen que ellos vieron a Barbelo como la Shekinah, es decir, como la presencia femenina de Dios, y que ambos, tanto Barbelo como la Shekinah, son receptáculos de la divinidad y mediadores entre lo inconocible y lo manifestado. Para otros cabalistas, Barbelo es el primer humano, lo cual era relacionado con Adán Kadmon de la Cábala, el arquetipo espiritual del ser humano antes de la creación física. Y la estructura de los eones, la forma en que Barbelo genera eones, se asemeja para los cabalistas a la estructura de los Sefirot en el árbol de la vida, donde cada emanación tiene una función espiritual y simbólica. Y ahí nosotros vemos pues cómo esa interpenetración que existió, que se dio de diferentes tradiciones nuevamente. Barbelo parece ser una figura puente entre lo incognoscible y lo manifestado, entre el uno y la multiplicidad, como la Adi Shakti. Su carácter andrógino, su rol como matriz de la creación y su asociación con la sabiduría la convierten en una imagen poderosa de lo divino femenino y trascendente. Y la verdad es que el hecho de que los cabalistas lo hayan asociado con el Adam Kadmon de la Cábala, es decirnos a nosotros que la posibilidad de esa gnosis que nos lleve a esa recuperación del mundo celeste, a ese Adam Kadmon que nos ha sido señalado desde hace muchísimos propósitos, bueno, es extraordinario, realmente es extraordinario. De los naacenos, nosotros ya hemos meditado parte de su teogonía, de su cosmogonía, de sus prácticas. Sin embargo, hay una transmisión muy importante que hace el maestre. Ellos reivindicaban una transmisión secreta desde Santiago el Justo. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? El hermano del Señor. A Mariamé, posiblemente María Magdalena. Y como usaban textos apócrifos como el Evangelio según los egipcios, el Evangelio de Tomás, es en este último que aparece la frase atribuida a Jesús que el maestro nos dice: aquel que me busca me encontrará entre los niños a partir de 7 años. Pues es ahí que en el 14º eón, después de haber permanecido escondido, yo me manifiesto. Esta cita refleja la idea gnóstica de que la manifestación divina ocurre en niveles ocultos del cosmos, accesibles solo a quienes tienen la gnosis, el conocimiento salvador. Esa frase atribuida a Jesús en los textos gnósticos naacenos es profundamente simbólica y está cargada de significados esotéricos que debemos desentrañar porque está dirigida a nosotros. Aquel que me busca me encontrará entre los niños a partir de 7 años. Los niños representaron para el Señor la pureza espiritual, la receptividad y la ausencia de condicionamientos mundanos. En la tradición gnóstica, el alma debe volver a un estado de inocencia antes de recibir la gnosis. Por lo tanto, nos está pidiendo esa pureza espiritual, esa receptividad y la ausencia de condicionamientos humanos. El número 7, nosotros sabemos, tiene un valor simbólico profundo. En la cosmología gnóstica hay 7 cielos o 7 arcontes que gobiernan el mundo material. Superar el 7º nivel implica haber trascendido el mundo físico y sus ilusiones. Por tanto, niños de 7 años pueden interpretarse como almas que han cruzado el umbral del mundo material y están listas para recibir la revelación espiritual, es decir, nosotros,
que hemos alcanzado los misterios menores y estamos iniciando los misterios mayores, que hemos trascendido los 4 elementos del mundo material y ahora estamos en el éter. Luego esa frase dice, pues es ahí que en el 14º eón, después de haber permanecido escondido, yo me manifiesto. En la teología gnóstica ya lo hemos visto y una nota muy importante del maestre, los eones son entidades o niveles de existencia que emanan del Padre Supremo. El número 14 sugiere una profundidad cósmica más allá de los eones conocidos por la mayoría. El hecho de que Jesús permanezca escondido hasta el 14º eón indica que su verdadera naturaleza no es revelada en el plano físico, ni en los primeros niveles espirituales. Solo quienes trascendemos los niveles inferiores del cosmos a través de la gnosis podemos alcanzar ese eón y ver la manifestación del Cristo oculto, de ese Cristo Salvador salvado. Los nazarenos, ya lo hemos visto, veían a Jesús no como un simple maestro moral, lo bueno y lo malo, que pertenece a los misterios menores, sino como una manifestación del logos divino que se oculta en los niveles más profundos del alma y del cosmos. Por lo tanto, esta frase, dicha por el Señor, nos está diciendo la necesidad de iniciación espiritual para encontrar al Cristo verdadero. La crítica al cristianismo literalista que no ve más allá del Jesús histórico y la idea de que la revelación es progresiva y solo los iniciados pueden acceder a los niveles superiores donde el Cristo se manifiesta plenamente. Continuemos con la lectura de nuestro propósito. A pesar de que este texto, como la mayoría de los otros que se relacionan con la historia de los gnósticos, sea escrito por un adversario de la gnosis, da informaciones preciosas y aún ricas de una lección esotérica. Naas, que equivale a serpiente, estaría en la base del nombre de los naacenos, que nos hace pensar etimológicamente también en el nombre Nazarit, de la más pura esencia crística. El Nazarit, lo hemos dicho ya, está dedicado a Dios en el sentido del yogi. La serpiente en hebreo Naas, o mejor aún Nahash, puesto que las letras que la componen son Nun, He, Shin, es el emblema tanto de los naacenos como de los yogis. Para los gnósticos es un animal sagrado, tanto como en varias religiones orientales. Epifanio, que escribe sobre los sofitas, su nombre proviene igualmente de serpiente en griego efeos. Los ofidios son los verdaderos reptiles, pues no tienen más que sus costillas como medio de la locomoción. Se explica así: nosotros veneramos a la serpiente, dicen ellos, porque Dios la ha hecho causa de la gnosis para la humanidad. Y al-Dabaoth, Sabaoth, no quería que los hombres tuvieran un recuerdo de la madre ni del padre de lo alto. Es la serpiente quien los persuadió y quien trajo la gnosis. Ella enseñó al hombre y a la mujer el conocimiento completo de los misterios de arriba. Es por ello por lo que su padre Yaldabaoth, loco de ira, la echó cielos abajo. Esa imagen de la serpiente se encuentra desde entonces en la naturaleza humana. Nuestros intestinos, gracias a los cuales nos alimentamos y vivimos, reproducen la figura de la serpiente. Este pasaje es como una revelación para comprender la cosmología simbólica gnóstica, especialmente en lo que se refiere a la figura de la serpiente que nosotros ya hemos visto como portadora de sabiduría. Vamos a desglosarla y vamos a conectar los elementos que nos ha dicho el maestro en estos pocos párrafos. La serpiente como símbolo gnóstico. En el gnosticismo, la serpiente, como lo hemos visto ya antes, no es vista como el tentador maligno del Génesis, sino como el agente de la iluminación. Naas, Nahash en hebreo, significa serpiente. Los naacenos derivan su nombre de esta raíz, nos dice el maestre, y la veneran como símbolo de la gnosis, el conocimiento espiritual que libera al alma del mundo material. Yogis y serpiente. La conexión con los yogis es profunda. En tradiciones orientales que ya conocemos, la serpiente representa la energía kundalini que asciende por la columna vertebral y despierta la conciencia superior.
Los gnósticos parecen haber intuido esta misma idea, la serpiente como fuerza espiritual interna. Nazaret y dedicación divina. La mención de Nazaret como dedicado a Dios evoca el concepto de los nazarenos o nazir en la tradición hebrea. Un nazir era alguien consagrado a Dios, que se abstenía de vino, cortarse el cabello y otras prácticas mundanas. En el contexto gnóstico esto se interpreta como una dedicación espiritual profunda, similar al camino del yogi o del iniciado. Epifanio y los sofitas. Epifanio, aunque adversario de los gnósticos, nos transmite una visión reveladora. Los sofitas, del griego ophis, serpiente, veneraban a la serpiente del Edén como la verdadera reveladora. Según ellos, el demiurgo y el Dabaoth quería mantener a la humanidad ignorante de su origen divino. La serpiente, al ofrecer el fruto del conocimiento, rompe ese velo y permite al ser humano recordar a la madre o al padre de lo alto. Esta inversión del mito bíblico convierte a la serpiente en heroína espiritual y al demiurgo en tirano cósmico. En ese camino de revelación por el cual nos está conduciendo el maestre, algo realmente grandioso es que la serpiente en el cuerpo humano, pero con una idea, porque nosotros ya lo tenemos, la Kundalini, nuestra columna vertebral, pero la idea de que los intestinos reproducen la forma de la serpiente es una metáfora poderosa. Sugiere que la sabiduría serpentina está inscrita en nuestra biología, como un eco de la gnosis original. Y también puede relacionarse con la idea de que el cuerpo humano es un microcosmos del universo y que en él se ocultan símbolos de la verdad espiritual. Y comprender y clarificarnos más en eso que el maestro insiste desde el gran mensaje 1, que la respiración es tal cosa, que nuestra sangre, que nuestros huesos, etcétera, etcétera. Para lograr esa identificación de nosotros con ese mundo celestial. Así es que avanzando en ello, avanzando en esa identificación, volvamos al propósito. Para los yogis de la India, la fuerza vital Kundalini está simbolizada también por una serpiente que se habría enrollado en los bajos de la columna vertebral, Muladhara, y que por ejercicios especiales, las posturas, asanas y las respiraciones, pranayama, se pondría en movimiento y pasaría por los diferentes centros nervofluídicos, chakras, llegando a la cima de la cabeza para, en su emanación simbólica, reunir lo humano a lo divino. Se concibe que es el restablecimiento del equilibrio del gran simpático y el automasaje interno de las glándulas endócrinas lo que hace posible el desarrollo de las facultades. Detallitos que antes no sobresaltaban a la vista y al alma, ahora son súper importantes porque la última frase del maestre tiene relación con el libro La misteriosa Kundalini de Vasant Relay, que ya habíamos conocido algo del pensamiento de Vasant Relay en algunos de los propósitos anteriores. Ese médico inglés que trabajó en la India escribió esta obra a principios del siglo XX con la intención de puntear el conocimiento yógico tradicional con la anatomía y fisiología occidental. Podemos resumir sus planteamientos más destacados para darnos cuenta a qué se está refiriendo el maestro, porque si nosotros leemos, él dice en los bajos de la columna vertebral y pone entre paréntesis Muladhara. Por lo tanto, establece una analogía con esa visión de Occidente y ese lenguaje de Relay. Él dice las posturas y entre paréntesis pone asanas y las respiraciones, pranayama entre paréntesis, centros nervios fluídicos, chakras. Y luego pues su última frase, que es clarísima. Este enfoque científico de la Kundalini que Relay abordó como un fenómeno que él consideraba no era solamente místico y que trató de explicarlo desde la biología y la neurociencia de su tiempo,
Él propuso que la Kundalini no es una energía metafísica, sino una fuerza vital real que puede ser comprendida en términos fisiológicos. La identificó con el sistema nervioso autónomo, especialmente con el sistema simpático y la columna vertebral. Sugirió que los chakras corresponden a plexos nerviosos y glándulas endocrinas, y que su activación mediante yoga produce efectos medibles en el cuerpo. Relé fue uno de los primeros en proponer que Kundalini y glándulas endocrinas tienen una íntima relación, y dijo que el despertar de la Kundalini estimula las glándulas endocrinas, como la pineal, la pituitaria, la tiroides, etc. Y nosotros podemos recordar del propósito 17. Revísenlo, por favor, lo que la ciencia actual dice respecto a esa relación de esos 3 arcos que estudiamos en nuestro organismo. Él planteaba que este automasaje interno a través de asanas y pranayama puede explicar fenómenos como la claridad mental, la longevidad de los estados de conciencia expandida. En su visión, el yoga no es solo espiritual, sino también una ciencia del cuerpo humano. Y aunque sus ideas no fueron aceptadas por la medicina convencional de su época, abrieron el camino para una visión integradora entre Oriente y Occidente. Hoy en día hay muchos estudios modernos sobre neurociencia, de la yoga, la psiconeuroinmunología, que retoman intuiciones similares. Nosotros podríamos decir que cuando practicamos yoga, meditación o pranayama, estimulamos estos centros. Y lo que se realiza es equilibrar las glándulas y producir la iluminación. Ahora, ustedes ven, esta alma nunca hace críticas, pero como que esta es necesaria. Por lo que ve, en Occidente se está viviendo yoga igual a ejercicios físicos. Y nosotros hacemos yoga y probablemente no hacemos ejercicios físicos. Y nosotros hacemos asanas. Y nosotros hacemos meditación y nosotros hacemos pranayama. Desde el propósito 1. Porque el maestro nos aclaró perfectamente que yoga viene de yo, que es unión. ¿Y acaso no es eso lo que nosotros anhelamos? Nos aclaró en el propósito 18 que yoga y alquimia. Y en este propósito lo acaba de decir. Yoga es transmutación. Nuestra práctica espiritual, es cierto, no solo transforma nuestra alma, sino también nuestra neurobiología y fisiología. La Kundalini y el cuerpo sutil ya no son solo místicos. Están siendo reconocidos como parte de una anatomía energética real. Y nosotros, sin desearlo, somos un puente viviente entre lo antiguo y lo moderno. Realmente. Y algo que parece que podríamos mentarlo como una clave para que nuestras palabras no solo sean, sí, está entusiasmada, no, sino que la ciencia lo dice. Nosotros hemos sentido que la clave está en la presencia, en sentir cada centro como una puerta hacia nuestro ser más profundo. Y por eso hemos traído algo que la física cuántica y la espiritualidad como un diálogo emergente está realizando, y lo está realizando ya algunas décadas atrás. La física cuántica, recordémoslo, reveló que el universo no es una máquina rígida como era anteriormente concebido por la ciencia, sino un campo de posibilidades vibrantes. Y cuando hablamos de vibrantes, hablamos de vibración, y nosotros ya sabemos que la vibración es el verbo, es ese yo soy. Y esto ha abierto un puente hacia la espiritualidad. La física cuántica, cuando dice todo es energía, a nivel subatómico la materia es energía en movimiento, nos dice la ciencia.
Y esto coincide con esa visión espiritual de que somos vibración, la vibración del verbo. La física cuántica, décadas atrás, rompió con aquella visión de que el científico era totalmente, ¿cómo era? Pues objetivo, no se metía, tenía que dejar a un lado su personalidad, etcétera. Y la física cuántica nos dice que el observador influye en lo observado. En los experimentos cuánticos, la conciencia del observador afecta el resultado. Por lo tanto, esto sugiere que la mente puede moldear la realidad, como enseñan muchas tradiciones que las hemos venido estudiando, comprendiendo, dándonos cuenta y realizando. No localidad, nos dice la física cuántica. Las partículas pueden estar conectadas a distancia sin contacto físico. Y esto se asemeja a la idea de unidad espiritual, donde todo está conectado más allá del espacio y el tiempo, y nos recuerda dos enseñanzas claves. En el propósito cuarto, cuando nos hablan del Bhagavad Gita, y nosotros sabemos que por la ley de renuncia trabajamos en esa transmutación, y cuando logramos conquistar, logramos transmutar algo, nosotros sabemos que no es solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Y el budismo tibetano no solo se queda en ellos, sino para todos los seres sintientes. Y recordar la figura del Bodhisattva está desde el propósito 1. Y esa visión del Bodhisattva nos ha guiado en todos nuestros propósitos. También habla del campo cuántico. Algunos científicos lo comparan con el campo unificado o conciencia cósmica que describen los sabios. Es el fondo vibratorio del que todo emerge, dicen ellos, como Brahman en el Vedanta, como el Padre celestial incognoscible de los gnósticos, como ese principio único, inteligente pero inconsciente que nos habló desde el propósito 1. El Dalai Lama, por ejemplo, ha dicho que la física cuántica y el budismo pueden iluminarse mutuamente. Y autores muy importantes han explorado cómo la conciencia puede ser la base del universo, no solo un producto del cerebro. Ambos caminos, el de la yoga, el de la gnosis, el de la física cuántica, nos invitan a reconocer que somos más que cuerpo y mente, que somos energía, conciencia, vibración, y nosotros estamos danzando en ese misterio con belleza. Sigamos en la revelación gnóstica de este propósito. Animal sagrado, la serpiente está representada enrollada sobre la cabeza de Sri Krishna, el avatar de Vishnu, Dios hecho hombre. Y aquí una nota, el señor Krishna fue el octavo avatar de Vishnu. Gautama, llamado Buda, fue considerado como el noveno. En cuanto al 10º avatar, él sería el instructor mundial de nuestra época, considerado igualmente como el Cristo Rey, el Hijo del Hombre, marcando esta nueva edad Aquarius, simbolizada por el signo del aguador, llamado aún signo del Hijo del Hombre. Toda la filosofía de Sri Krishna está detallada en el Bhagavad Gita, que es un poco como la Biblia de los hindúes. Y cierra la nota. Esta segunda persona divina, Vishnu, que es la forma, como Brahma es la vida y Shiva el pensamiento, es el sustentador o aún el evolucionador. Es él quien emana los avatares, las extracciones de Dios, esos mesías, esos cristos, esos enviados que son Dios hecho hombre para venir a enseñar a la humanidad. Se representa a veces ese hombre divino igualmente con una serpiente de 3 cabezas. Esos gnósticos o fitas y naasenos parecen haber recibido sus primeras bases de conocimiento entre los yogis. Los nazaritas son ni más ni menos que los sannyasin de la India. En el capítulo 6 de los Números se puede leer en la Biblia, versículo 1 al 9, el Eterno habló así a Moisés y dijo: habla a los hijos de Israel y tú les dirás: cuando un hombre
o una mujer se separare de los otros haciendo votos en Nazaret para consagrarse al Eterno, él se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. Durante todo el tiempo de su nazareato, la navaja no pasará sobre su cabeza hasta el cumplimiento de los días por los cuales él ha sido consagrado al Eterno. Será santo y dejará crecer libremente sus cabellos, etc. En los Jueces 13 se habla de ello igualmente. En el capítulo 2 de Amós, versículo 11, se dice aún: yo he suscitado entre vosotros hijos, profetas, y entre vuestros jóvenes, nazarenos. Aquella costumbre entre los hebreos es ancestral en Oriente. El sanyasa, abnegación, es el acto de rehusar los bienes de este mundo. El no atamiento a los frutos de los actos es sobre todo un estado mental. Pero el sanyasín se distingue también por un vestido especial, la santa guerrúa. Como la túnica blanca del nazarit, no se afeita la barba, deja crecer sus cabellos y naturalmente se abstiene de la carne animal, de las bebidas embriagantes, etc. En la India, el ejemplo de los sannyasis ha dado lugar a la formación de la comunidad de sadhus, de diversas reglas secundarias, así como el ejemplo de los nazarites entre los judeocristianos ha dado nacimiento a las colectividades de nazarenos, de quienes fueron tomadas las concepciones de los naacenos, de los sofitas y a continuación quizás de los otros gnósticos, cada vez más alejados del ideal originario de los primeros iniciados. En esta línea el maestro vuelve a tejer ese puente entre Oriente y Occidente, entre la mística hindú y la tradición judeocristiana, revelando que el símbolo de la serpiente sagrada, tan mal interpretada por las religiones dogmáticas, es en realidad la imagen del principio de evolución y redención, el fuego del conocimiento que asciende por el eje del ser. Vamos a meditar paso a paso en cada etapa de cada capítulo de este texto para dejar que su sentido profundo se nos revele y alcancemos esa gnosis. El maestro nos dice: animal sagrado, la serpiente está representada enrollada sobre la cabeza de Shri Krishna, el avatar de Vishnu. ¿Qué nos quiere mostrar con esa imagen? La serpiente naga es símbolo del poder divino en reposo y en sabiduría. Cuando aparece sobre la cabeza, significa que la energía kundalínica, que normalmente duerme en la base, ha ascendido plenamente y ahora corona la conciencia. Así, Krishna representa el ser humano divinizado, el hombre en quien la energía vital, mental y espiritual están unificadas. La serpiente del deseo se ha convertido en serpiente de la sabiduría. La serpiente sobre la cabeza indica la sublimación del fuego, la transmutación perfecta que los gnósticos llamaríamos la redención de la materia en espíritu. Vishnu como el sustentador y el emanador de avatares, el maestro explica que Vishnu, la segunda persona de la Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, es la forma divina, el principio de manifestación y evolución. Brahma es vida pura, la creación. Vishnu es la forma, la manifestación que sostiene la vida. Shiva es el pensamiento, la inteligencia que disuelve y transforma. Cuando Vishnu emana los avatares, no son dioses distintos, sino proyecciones del mismo principio divino que desciende cíclicamente para enseñar. Por eso dice el maestro, es él quien emana los avatares, esos mesías, esos cristos, esos enviados que son Dios hecho hombre. El maestro nos muestra el paralelismo oculto entre Krishna y Cristo. Ambos son expresiones del Hijo Eterno, el Dios hecho hombre, o sea, el Logos manifestado. El Cristo Rey de la nueva era, Aquarius, es por tanto el mismo principio avatar de Vishnu, el instructor universal, pero actuando ahora en la conciencia planetaria. El maestro menciona la serpiente de 3 cabezas. Cuando el maestro menciona a esa serpiente, está aludiendo a los 3 poderes que en el cuerpo humano corresponden a los 3 canales sutiles del yoga: Ida, luna, energía psíquica; Pingala, sol, energía vital;
Sushuma éter, energía espiritual, el eje central. Cuando estos tres son iluminados, se elevan unificados, la serpiente se hace triple. Y entonces la conciencia se abre a los tres mundos, físico, psíquico y espiritual. Esa es la serpiente de bronce que cura, el fuego redimido, símbolo del 25º grado que ya habíamos vinculado en el propósito 24. Aunque el maestro ya nos habló de los sofitas y naasenos, herederos del simbolismo serpentario, ahora los vincula con los yogis. Escuchemos esto. Los sofitas, del griego ofis, serpiente, y los naasenos, de naas, hebreo para serpiente, eran sectas gnósticas que consideraban a la serpiente del Génesis no como tentadora, sino como la portadora del conocimiento. Ellos decían que la serpiente fue enviada por la Sofía, sabiduría divina, para liberar al hombre de la ignorancia impuesta por los arcontes. De ahí que el maestro diga que parecen haber recibido sus primeras bases de conocimiento entre los yogis. Los ofitas conservaron el mismo simbolismo que el yoga tántrico, la serpiente como energía liberadora, no maligna. Así, el puente entre Oriente y Occidente se revela. El Kundalini y el Ofis son el mismo poder en símbolos diferentes. El maestro hace otro movimiento, un otro hilo luminoso, el de los nazaritas bíblicos y los sannyasis hindúes. Ambos representan el voto de separación del mundo para la consagración al Eterno. El paralelismo que establece el maestre se hace evidente. Ambos buscan la pureza vibratoria necesaria para que el fuego interior ascienda sin obstáculo. Los métodos son diferentes, pero los dos lo que hacen es que vinculan, desarrollan canales por donde la energía divina puede manifestarse. Así, los nazareos, los sannyasis y los gnósticos son tres formas de un mismo arquetipo. El ser consagrado al conocimiento viviente, el ser consagrado a la gnosis salvadora. Nosotros ya nos hemos dado cuenta que el maestre no nos está narrando historia comparada de religiones, sino mostrando un hilo iniciático único que atraviesa todas las tradiciones. La serpiente luminosa es la energía de la conciencia ascendente. Y el nazareato y el sannyasis es la actitud del alma que permite su despertar. Comprender con experiencia viva lo que el maestro insinúa, que el conocimiento que salva, la gnosis, es precisamente la transmutación de la serpiente en palabra de luz, el paso del instinto a la intuición, del deseo a la sabiduría, de la energía a la conciencia. Bueno, pues continuemos con la lectura del propósito. Al principio del universo, los naasenos imaginan un hombre y un hijo del hombre andróginos. Por otra parte, en honor de ese Adán más primordial, ellos han compuesto numerosos himnos. Igualmente, son hostiles al comercio carnal que consideran como una mancha para la raza de los elegidos y asimismo son llamados la raza misteriosa de los hombres perfectos. Ellos conocen un bautizo que tiene por meta introducir en la voluptuosidad imperecedera al hombre que ha sido lavado en un agua viva y untado con una unción inefable. Ese género de bautizo es evidentemente una iniciación. Hemos visto ya esta cuestión de diferentes bautizos en nuestros libros número 10 y número 11, Educación Cristiana e Iniciación Crística. Notemos al pasar que la palabra Cristo significa estar ungido, el hecho de estar impregnado enteramente del principio de lo alto, cristalizado en cierta manera, es el estado de Cristo en nosotros, que hemos definido ya varias veces. Es inútil insistir sobre el hecho de cristalizar alguna cosa para dar la pureza del cristal que simboliza tan bien la verdad, tanto como el hecho de emplear ese neologismo de una cristalización, la realización crística. Bueno, el maestro en este pasaje rico y luminoso toca una de las claves
más profundas de la gnosis. La unión del principio andrógino, el bautismo iniciático y la cristalización del Cristo interior. Vamos a meditarlo por capas, hasta sentir cómo cada palabra se vuelve presencia en nosotros. Al principio del universo, los nazarenos imaginan un hombre y un hijo del hombre, andróginos. Este es el Adán más primordial, la humanidad arquetípica antes de la división. El hombre y el hijo del hombre son una misma realidad en dos reflejos. El principio divino, el Padre Madre original y su emanación en la creación, la chispa humana. Ambos son andróginos porque en ellos no hay todavía polaridad separada. El fuego y el agua, el verbo y la escucha, el dar y el recibir están en perfecta conjunción. Figuras de luz que contienen ambos principios, masculino y femenino, entrelazados, respirando en unidad. Ese equilibrio ya existe en nosotros. Antes de toda historia personal, ese reconocimiento disuelve la dualidad interna. El alma se recuerda completa. Ellos conocen un bautizo que tiene por meta introducir en la voluptuosidad imperecedera al hombre que ha sido lavado en un agua viva y untado con una unción inefable. El maestro nos indica que el bautismo de los nazarenos no es un rito externo, es una inmersión de la conciencia en el agua de vida, símbolo del Espíritu Santo, o Akasha, éter. El alma se lava de las impresiones muertas, el pasado, la identificación, el ego, y se unge con la sustancia luminosa del ser. Una lluvia de agua viva, luz líquida, cae desde la coronilla y atraviesa todo nuestro cuerpo. Cada célula se limpia, cada emoción se pacifica. Luego, podemos imaginar que una sustancia dorada como aceite sagrado recubre nuestra piel. Esa unción es el toque del Espíritu, la impregnación del principio de lo alto. Esa voluptuosidad imperecedera, la paz gozosa de saberse contenido por la luz. Este bautismo no necesita palabras ni templos. Es el despertar del templo interior. Cristo significa estar ungido, el hecho de estar impregnado enteramente del principio de lo alto. El maestro hace aquí una distinción esencial. No se trata del Cristo histórico, sino del estado crístico, de la cristalización del espíritu en nuestra materia humana. Ser Cristo es dejar que el fuego puro descienda hasta los planos densos sin corromperse, transmutando toda sombra en transparencia. Un cristal claro en el centro de nuestro pecho. Ese cristal no refleja, revela. Su luz se expande hasta llenar todo nuestro cuerpo. Nos damos cuenta que esa luz no es ajena. Es nuestra naturaleza más pura, Cristo en nosotros. Así, la cristalización no es endurecerse, sino volverse transparente a la verdad. El alma, una vez clara, refleja el ojos sin distorsión. El maestro en 3 pasos nos ha hecho recorrer una síntesis interior del Adamás al Cristo. Primero, Adamás andrógino. El alma se sabe completa, el ser completo. Luego el bautismo, la purificación y la consagración de nuestra alma. Y la cristalización, la encarnación del principio divino en nosotros. Así cada uno de nosotros, esencia divina, se refleja en el Hijo del Hombre, el ser encarnado. Y este, purificado y ungido, se vuelve Cristo viviente. Podemos contemplar ahora sí esta frase del maestro: cristalizar alguna cosa para dar la pureza del cristal que simboliza también la verdad. Esta pureza siempre existió en nosotros. Nuestra tarea no es crearla, sino dejarla ser. Volvamos a la lectura del propósito. La secta de los Perates no difiere tanto de los nazarenos. Según Jonás, en la gnosis mitológica, Cariste, la patria de Celbés, estaba en la isla de Eubea, que igualmente se llamaba Peran, el país más allá del mar.
Quizás es de ese nombre que la secta tomaba su apelación de Pérate. Pero Bunsen, en Hipólito y su época, dice que los mismos sectarios pretendían deber su nombre a aquellos que eran los únicos capaces, por sus doctrinas, de atravesar, en griego perá, más allá de la corrupción. Esa secta habría sido fundada por Éufrates el Perático, de quien Orígenes dice que sería también el fundador de la secta ofita. Ellos practicaron la astrología, sobre la cual el sistema de enseñanza está basado casi enteramente. Según los Pérates, el universo se compone del Padre, el Hijo y la materia. Cada uno de esos tres principios posee en sí mismo poderes infinitos. Entre la materia y el Padre reside el Hijo Verbo y serpiente principio, mediando siempre en movimiento hacia el Padre inmóvil o hacia la materia que es movida. Él se gira hacia el Padre y toma en su propia persona los poderes. Ahora, habiendo tomado esos poderes, se vuelve hacia la materia. Esta, siendo sin forma y sin cualidad, recibe del Hijo los moldes de las formas de las cuales el mismo Hijo ha recibido del Padre los moldes. Por el resumen que ha hecho la refutación de todas las herejías, uno se da cuenta que ellos habían establecido todo un juego de asimilaciones entre los diversos poderes de los cielos inferiores, tales como los otros sistemas gnósticos los conocían, y a la vez aquellos de la mitología clásica y los poderes celestes, cuyos nombres había multiplicado la astrología ptolomeica. La obra de los Pérates enumera: Ariel, que es el jefe de los vientos, a su imagen han sido Eolio y Briaero. El jefe de las 12 horas de la noche es Sacla, llamado Osiris por los ignorantes. A su imagen han sido Admete, Medea, Helena. El jefe de las 12 horas del día es Euro, propuesto a la salida de la primera bóveda celeste. Los ignorantes lo han llamado Isis. Su signo es la constelación del perro. Según su modelo han sido Ptolomeo, hijo de Arsinoe, Dídimo, Cleopatra, Olimpia. Según Jean Dorese, en sus notas sobre el libro secreto de los gnósticos de Egipto, el nombre de Sacla representa quizás una deformación de Zócar, igualmente llamado Socaris, dios de la necrópolis de Memphis, que las creencias egipcias asimilaban ora a Ptah y ora efectivamente a Osiris. Los sonidos L y R se confunden en egipcio. Osiris estaba identificado por su parte con la constelación de Orión. Sobre los diversos nombres de Sacla, que se convierte en una de las figuras del demiurgo malo, y Aldabaoth, encontramos importantes explicaciones en diversos autores. Así Puek, en la Gnosis y el Tiempo, escribe: ese ser es Yaldabaoth, que los mitos gnósticos identifican con el dios del Génesis, el creador malo. Está dotado a veces aún de un rostro de asno o de cochino. Él es además designado por algunos otros nombres. A veces se le llama Samael, lo cual lo asimila al ángel caído, Satán, cuya ascensión de Isaíe, por ejemplo, evoca los combates contra las armadas de los cielos superiores. Es también Ariael, el león de Dios. Bonner insiste sobre el hecho de que es sobre todo a Sacla al que se ha identificado a veces con Osiris. Los maniqueos lo conocían bajo ese nombre, uno de los Kefalia, encontrados en Copto. El capítulo 56 le está enteramente consagrado. Y aquí una nota. Proviene del griego antiguo Kefalia, que literalmente significa capítulos o encabezamientos. En la literatura maniquea y cristiana primitiva, los Kefalia eran colecciones de enseñanzas, discursos o reflexiones organizados en forma de capítulos. Por ejemplo, en el maniqueísmo, los Kefalia son textos atribuidos al profeta Mani, que contienen doctrinas, parábolas y relatos espirituales. En el cristianismo, obras como las Kefalia gnóstica de Evagrio Póntico reúnen pensamientos místicos y teológicos sobre la vida espiritual. Y se cierra el paréntesis. Sacla se encuentra igualmente bajo la forma de Esclacleo en los mitos del hermetismo vulgar. Su nacimiento está descrito muy de otra manera que entre los gnósticos en la cosmogonía extraña, cosmogonía conservada en un papiro griego de la biblioteca de Leyde, y en la cual se mezclan elementos judíos y egipcios después de la aparición de los ángeles,
de los dioses y de la luz. La tierra se levanta como una masa redonda, las aguas se dividen en 3 partes y es entonces que aparece Chacleo, quien recibe el mandato del abismo. En fin, los pirates parecen haber sido una simple rama de los sofitas y varios textos vienen a apoyarlo, como por ejemplo este pasaje. Si alguien dice el pirata tiene sus ojos favorecidos, verá, levantando su mirada hacia el cielo, la bella imagen de la serpiente enrollada al gran comienzo del cielo y convirtiéndose para todos los seres que nacen en el principio de todo movimiento. Entonces él comprenderá que ningún ser, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los infiernos, se ha formado sin la serpiente. Se trata también de la constelación del dragón, que vecina de la Osa Mayor está más o menos identificada con el eje del mundo, y una vez más la serpiente viene como símbolo inicial. El maestre nos entrega uno de los puntos más densos y reveladores de toda la cadena de este propósito: el vínculo entre la serpiente cósmica, el verbo mediador y la estructura trina del universo: Padre, Hijo, Materia. La doctrina de los pirates que el maestre rescata y pone en paralelo con la de los naacenos no es solo un dato histórico. Nada ha sido un dato histórico. Es una clave simbólica del modo en que el fuego serpentino, es decir, el verbo, actúa como puente entre el espíritu puro, Padre, y la forma densa, materia. Meditemos paso a paso en esto para que se haga vivencia interior en nosotros. Meditación sobre la doctrina de los pirates. El maestro dice el hijo serpiente como verbo mediador entre el Padre y la materia. Por lo tanto, el Padre, la materia y el Hijo. El Padre es el principio inmóvil, el espíritu puro, lo incognoscible. La materia es el extremo opuesto, el principio móvil, la sustancia sin forma. Entre ambos se mueve el Hijo verbo serpiente, el mediador que traduce la energía divina en formas manifestadas y eleva la materia hacia su origen. En esta visión, el Hijo no es solo una persona, es una corriente cósmica de conciencia, el movimiento eterno entre lo increado y lo he creado. El maestro dice, él se gira hacia el Padre y toma en su propia persona los poderes. Ora, habiéndolos tomado, se vuelve hacia la materia y le imprime los moldes. Este es el proceso mismo del verbo creador, el logos que toma del silencio y lo traduce en forma viva. Luego nos habla del hijo serpiente como energía del eje del mundo. Los pirates contemplan el dragón celeste, la constelación que gira en torno al polo, como el símbolo de ese verbo serpiente. En las escuelas tántricas, este mismo principio es Kundalini, la energía que asciende por el eje espinal Merudanda, despertando los centros de conciencia hasta el loto de la corona. Así, el eje cósmico, el dragón del cielo, y el eje microcósmico, la columna vertebral del hombre, son reflejos del mismo misterio, el de la serpiente divina que mueve el universo entero hacia la conciencia. Ningún ser, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los infiernos, se ha formado sin la serpiente. La serpiente entonces no es símbolo del mal, sino del principio dinámico por el cual lo inmóvil se expresa en lo manifestado. Es el mismo fuego central del que el maestro habla en el yoga-yogismo, la corriente de Inri que renueva toda forma, como realizamos en el propósito 22. El Cristo serpiente es síntesis de los misterios. El Cristo, el Verbo hecho carne, es la realización consciente de esa fuerza serpentina. En el plano histórico, los gnósticos o fitas lo veneran como el principio de conocimiento, la serpiente del Edén que despierta la conciencia. En el plano iniciático, el Cristo en nosotros es el estado en que esa corriente ha ascendido hasta el loto de la cabeza, uniendo en nosotros al Padre y a la materia, espíritu y forma. Por eso el maestro señala, cristalizado en cierta manera, es el estado de Cristo en nosotros, la cristalización, es decir, el estado en el que el serpiente verbo ha ascendido completamente y el hombre se ha hecho transparente al espíritu.
Luego de que el Maestro ha hecho que nosotros pasáramos por esos tres estados del Adamás al Cristo, recordemos el Adamás andrógino, nuestra alma completa, el bautismo, la purificación, la consagración de nuestra alma y la cristalización, la encarnación del principio divino. Con lo que nos cuenta y nos narra sobre los perates, es como que si nos permitiera redescubrir la estructura energética del Cristo. Es como que si nos diera una visión, ese Cristo cósmico, el serpiente verbo que desciende para dar forma y asciende para redimir. El mismo que hoy vibra en nosotros cuando pronunciamos INRI o el yo soy desde el loto de la garganta. Hasta aquí vamos a avanzar en la meditación de este propósito. Esta es la segunda parte, pero nos vemos muy dentro de poquito para continuar en esta meditación maravillosa.